Bien, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con otros conceptos que hemos estado, bueno, que vamos a abordar. Y bueno, también están relacionados directamente con las características que nosotros podemos observar dentro de dentro de las imágenes que estamos capturando. Eh, bueno, hemos visto o habíamos visto que como características básicas era el área, el perímetro, centro de masa de los objetos. Y luego, bueno, mencionamos dos parámetros o dos métricas bajo las cuales podemos establecer una comparación, aunque, bueno, en términos generales les comentaba que existen muchos otros métodos o alternativas para hacer comparaciones. Dependiendo ya del problema que estemos abordando, pues será más conveniente utilizar un criterio u otro. Y bueno, ya si fuera necesario en algún otro concepto que describamos, mencionar algún otro método o criterio de comparación, pues ya lo iremos desglosando. Entonces, abundando en el asunto de las características de los objetos, podemos también, o parte de la información que aparece dentro de las imágenes, pues son estructuras. Entonces, dentro de esas estructuras hay algunas que son de interés, o al menos se utilizan de manera muy común, que son estructuras como los bordes, las líneas y los puntos, ¿vale? En muchas o en algunas aplicaciones es posible que en lugar de utilizar la característica del área o cualquier otra de ese tipo, pues también de manera alternativa sean utilizadas estas líneas. Por ejemplo, hablando de la robótica móvil, es común que si hablamos de un robot para navegación, normalmente pues a este robot se le dota de un conjunto de sensores, entre otros, pues un sistema de visión artificial. Y la idea, o normalmente la idea de esos sistemas de navegación, es que este robot se pueda ubicar o se pueda referenciar en el entorno donde va a estar navegando o explorando. Entonces, para ello, o en ese tipo de aplicaciones, es importante identificar algunos puntos de referencia o incluso líneas. Habrán visto en el caso de los robots móviles que una de las aplicaciones, incluso a nivel industrial, es construir robots seguidores de líneas. Cuando nosotros de antemano conocemos la trayectoria que va a seguir el robot o que tiene que seguir este caso en el desplazamiento dentro de industria, por ejemplo, pues quizás en ocasiones no es tan necesario incluir o incorporar el sistema de visión, dado que la trayectoria de antemano es conocida. Entonces, en ese sentido, pues es suficiente que el robot se incorpore con otro tipo de sensores más simples o menos complejos de lo que sería una cámara de video. Y bueno, ahí no hay ningún inconveniente. Pero imagínense que ahora la navegación de este robot fuera en un entorno, vamos a decir, nuevo o que no se conoce de antemano, pues entonces ahí sí entra en juego incorporar un sistema de visión y también que o parte de la tarea de ese sistema de visión pues sea detectar alguna estructura en el entorno. Normalmente, por ejemplo, podemos hablar de las líneas. Si nosotros identificáramos que en ese entorno hubiera muchas líneas que pudieran orientar o referenciar a nuestro robot móvil, pues indudablemente esa sería una de las características utilizadas, de tal manera que haríamos, por ejemplo, que el robot se estuviera desplazando, en este caso siguiendo una línea. Esta parte de los seguidores de línea, les digo, ya también aplicado a lo que sería la industria automotriz. Bueno, habrán visto, no sé si algunos videos, donde incluso estos vehículos o estos autos que ya tienen esta capacidad, vamos a decir, son capaces de moverse
de forma no tripulada. ¿Qué quiere decir? Que igual se incorpora un sistema de visión, van en carretera y simplemente se van guiando por las marcas que hay en el propio asfalto. Que bueno, como si estamos familiarizados o si hemos observado detalles de las carreteras, pues normalmente si todo está funcionando de manera adecuada, pues debe de contener ahí sus marcas. Y esas marcas normalmente vienen siendo líneas. Entonces imagínense un sistema de visión incorporado a un automóvil o a un vehículo motorizado, pues normalmente toma como referencia estas líneas para poder guiarse. ¿Sí? Les digo muchos, o incluso en la industria de la minería, los camiones que están trasladando cargas, cuando van en carretera, muchos de ellos son simplemente robots móviles que se guían a partir de esas líneas. Entonces, desde ese tipo de aplicaciones o desde ese tipo de enfoques, en muchas de las ocasiones, otras características que son de interés son esas. Que dentro de las imágenes, nuestro sistema de visión sea capaz de detectar líneas y puntos, y bueno, también bordes. Desde luego, este aspecto de los bordes, vamos a decir que ya vimos un aspecto introductorio en lo que fue el manejo de los filtros derivada, pero aquí, bueno, vamos a retomar ese concepto de borde, simplemente porque decíamos, cuando veíamos las derivadas, que a final de cuentas terminamos graficando lo que era la magnitud del vector gradiente, que ya nos daba o nos entregaba una información al respecto de los contornos o bordes de los objetos. Aquí vamos a ver un método o un algoritmo un poco más elaborado que nos permita refinar o mejorar ese criterio de solamente aplicar la derivada. En su momento, cuando veíamos esos filtros, les comentaba o observábamos en las imágenes que los posibles contornos que nos señalaba, pues todavía estaban representados por tres o más filas o columnas, o más por tres o más píxeles. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queríamos identificar un borde de manera particular, pues todavía teníamos algunas líneas que abarcaban de 3 a 4 píxeles o más, y por lo cual pues no podíamos mencionar nosotros de manera específica cuál era el borde del objeto. Entonces, una mejora para poder resaltar o marcar esos bordes es generar un método o un algoritmo que nos permite establecer bordes con un espesor igual a un píxel. Entonces, si nosotros implementamos un algoritmo que nos permita representar esos bordes con un espesor igual a un píxel, pues entonces nos daremos cuenta, o más bien, podemos identificar ya de manera más directa lo que sería el borde del objeto, ¿sí? Porque ahí la única opción que tendríamos, pues no es de otra más que más que un solo borde, o un borde con un espesor de un píxel, y ahí no habría más opciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, abordaremos un algoritmo utilizado para mejorar estos contornos. Bueno, entonces, para abordar estas características o para poder identificar esas características dentro de lo que sería una imagen, pues lo vamos a hacer a través de la descripción de un algoritmo, ¿sí? Simplemente vamos a describir un algoritmo para cada una de estas características, que son que ya sea que fueron los primeros algoritmos o los algoritmos básicos para poder identificar estos parámetros, es decir, un algoritmo que me permita detectar los bordes, un algoritmo que me permita identificar líneas y otro algoritmo que me permite identificar puntos de interés. Les decía, actualmente, bueno, si nosotros hiciéramos una búsqueda de diferentes métodos o estrategias para identificar estas características, el comentario es otra vez que van a encontrar muchas opciones o muchas alternativas, pero independientemente de todas las estrategias o alternativas que encontremos, es muy probable que todas esas variantes actuales pues se fundamenten en algunos de los algoritmos o en el algoritmo que veamos para cada una de ellas.
¿vale? Entonces les digo, aquí simplemente describiremos un solo algoritmo para cada una de estas características, más sin embargo, sí les señalo que en la práctica pues vamos a encontrar una diversidad de métodos. Otra vez, el por qué surge esa diversidad de métodos, porque a lo mejor para una aplicación específica, el algoritmo de detección de bordes que veremos aquí, a lo mejor no tuvo el mejor desempeño. Y entonces, alguien en pro de mejorar estos resultados, pues simplemente decidió abordar el problema desde otra perspectiva. Y entonces en ese sentido, les digo, hay muchas variantes de métodos. Incluso nosotros mismos para una aplicación particular, bien podemos tomar como referencia cualquiera de estos algoritmos y si nosotros encontramos alguna variante o mejora, pues igual la podemos incorporar, ¿vale? Y ahí ya estaríamos hablando de una mejora o de una mejora o modificación de este método que en nuestro caso pues ya sería propia, ¿no? En el caso de haber utilizado esa variante. Entonces, bueno, empezaremos primero por lo que es un algoritmo para hacer la detección de bordes. Aquí el comentario es el siguiente. Dice, este detector de bordes, o más bien, nosotros ya habíamos hablado previamente de lo que era un borde o lo que definimos como borde o contorno, que simplemente era un cambio abrupto de intensidad entre los píxeles de una cierta región en la imagen y decíamos que para poder medir esos cambios, pues la herramienta más adecuada era hacer una derivada. Entonces, para lo cual, pues hablamos de algunos filtros de derivada y simplemente lo que hicimos fue derivar o encontrar el vector gradiente y de ese vector gradiente graficamos su magnitud y esa magnitud básicamente lo que nos proporcionaba pues ya era de alguna manera o se aproximaba a lo que era el contorno de los objetos. Sin embargo, lo que les acabo de comentar, veíamos que esa aproximación o esa primera aproximación nos regresaba contornos con un espesor de 2 o más píxeles. Y la idea de un borde, pues es que encontremos el caso ideal, que fueran bordes con un espesor de 1 píxel, ¿vale? Bueno, resulta que un autor o el autor llamado Kani sugiere un algoritmo para mejorar ese comportamiento y además de utilizar el vector gradiente, pues hace otras operaciones adicionales con la intención de que, el resultado final o la imagen final nos regrese contornos con espesor de un solo píxel, ¿vale? Entonces vamos a describir lo que es el algoritmo de Kani para que ustedes hagan su implementación y lo puedan, bueno, y verifiquen su comportamiento en algunas imágenes. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Kani? O más bien diríamos que el algoritmo para detectar bordes, uno de los algoritmos clásicos es el algoritmo de Kani y consiste en lo siguiente, ¿vale? El supuesto sería, en términos generales, o el punto de partida sería una imagen en niveles de grises. Si nos vamos a un paso antes, donde la imagen fuera en formato de colores, pues simplemente ya metemos una operación intermedia para que nos haga la transformación a un nivel o escala de gris. Ahora, partiendo de la imagen en niveles de gris, entonces el siguiente paso es aplicar un filtro gaussiano. Aquí, ¿cuál es la intención del filtro gaussiano? Pues es simplemente, bueno, la finalidad de este filtro gaussiano es la siguiente. Como lo que nosotros vamos a medir o tenemos la intención de identificar los bordes, y nosotros ya vimos que la definición de un borde es un cambio de intensidad abrupto o rápido, si es que la imagen que capturamos no es de muy buena calidad
y por ahí podemos encontrar píxeles aislados o que en general representen ruido. Imaginemos un caso extremo. Imaginemos que aparece ruido sal y pimienta. ¿Sí? El ruido sal y pimienta ya vimos que son valores de saturación a nivel máximo y mínimo. Entonces, si comparamos o identificamos un píxel que está contaminado con ese tipo de ruido, pues es un hecho que los píxeles vecinos al ruido sal o al ruido pimienta, pues se va a presentar un cambio considerable de intensidad. Y entonces eso lo que va a generar, si aplicamos este algoritmo de detección de bordes sin tomar en cuenta esos cambios debido a píxeles ruidosos, entonces ahí el algoritmo va a empezar a batallar porque va a pensar que ahí tenemos un borde, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay un cambio de intensidad abrupto. Entonces, para tratar de evitar eso, decimos que previamente a la imagen se le hace vamos a decir, un preprocesamiento. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en suavizar el comportamiento de las intensidades. Suavizarlas en el entendido de que se difuminen un poco los píxeles que son ruidosos. Obviamente, nosotros debemos de tener cuidado también al aplicar el filtro gaussiano, porque acuérdense que en general pues nos va a afectar a toda la imagen, y es probable que si nosotros seleccionamos un filtro con dimensiones muy elevadas, pues también empecemos a difuminar lo que serían los bordes, ¿vale? Y entonces pues ya no tendría, bueno, ya estaríamos como que aplicando una operación contradictoria. Necesitamos detectar los bordes, pero de entrada ya los estamos difuminando. Entonces, bueno, como que es un poco contradictorio. Entonces aquí el uso de la máscara de Gauss es simplemente con la intención, sí, de difuminar, pero los píxeles que aparecen así de manera aislada, ¿sí? Aquí les puse el caso extremo del ruido sal y pimienta, aunque sabemos que de los experimentos que ya han hecho previamente, pues que para poder atenuar o quitar ese tipo de ruido, pues hay que utilizar otros filtros, ¿no? Los filtros no lineales. Pero bueno, aquí simplemente por cuestiones descriptivas, es decir, que el filtro gaussiano lo vamos a utilizar para atenuar un poco los píxeles que sean ruidosos o que no pertenezcan a los bordes. Ahora bien, una vez que se ha filtrado la imagen, o después de que la hemos filtrado, el siguiente paso es encontrar el vector gradiente, ¿sí? Acuérdense que el gradiente, ¿qué era? El gradiente simplemente era obtener las derivadas. Y en general, o desde el punto de vista conceptual, pues sabemos que el gradiente es un vector, ¿sí? Es un vector cuyas componentes son la derivada en X y la derivada en Y. En el caso de que ahora que estamos hablando de imágenes, perdón, que sabemos que son funciones de dos dimensiones, X y Y. Entonces quiere decir que el gradiente sería la derivada de la función imagen respecto de X, y esa sería su primera componente, y la derivada de la imagen respecto de Y, que esa sería su segunda componente. ¿Vale? Bueno, dado que eso es un vector, nosotros sabemos que los vectores presentan dos características. Cuando veíamos nosotros los filtros de derivada, solamente hicimos uso de una de esas características, que era la magnitud. Y de hecho, si graficamos o mostramos la magnitud, que es la imagen que nos representaba ya los bordes. Ahora bien, el segundo parámetro asociado al vector gradiente, además de su magnitud, pues sabemos que el segundo parámetro de un vector es su dirección. Entonces ahora, en este algoritmo de Canny, para hacer una mejora de detección de bordes, pues se hace uso de esas dos matrices. Una matriz que nos indica o almacena la información de la magnitud del vector gradiente en cada píxel, y otra matriz que me va a representar la dirección, ¿sí? Acuérdense o recordar que el vector gradiente lo que hace o su interpretación es
indicarnos cuál es la dirección donde ocurre la mayor cantidad de cambio, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cada uno de los píxeles de la imagen tiene asociado un vector y la magnitud de ese vector me dice si en ese píxel hubo un cambio considerable o no. Si la magnitud es grande, quiere decir que ahí hay un cambio bastante abrupto. Sí, es decir, la pendiente cambia bueno, de estar, no sé, horizontal, quizás pasa completamente a vertical o viceversa. Y si la magnitud es pequeña, pues, por ejemplo, que fuera cero, ¿qué nos está diciendo? Pues que la intensidad de los píxeles es uniforme. Por lo tanto, ahí podemos decir que no hay ningún borde. Eso es lo que nos diría la magnitud, ¿sí? En qué cantidad o en qué proporción en ese píxel se está presentando el cambio. Y la dirección la vamos a utilizar porque nos indica hacia dónde se dirige esa mayor cantidad de cambio, ¿sí? Entonces vean que aquí vamos a hacer una combinación de la magnitud y la dirección para poder refinar lo que sería este detector de bordes. Bueno, aquí nada más cabe señalar, fíjense, esta entrada o esta matriz en grises es una sola, perdón, la imagen en grises es una sola matriz. Entonces, esa matriz pasa como entrada al filtro gaussiano y la salida del filtro gaussiano es también una matriz. Entonces, esta salida del filtro gaussiano pasa como entrada hacia la operación gradiente. Y de la operación gradiente, como yo voy a calcular su magnitud y su dirección, entonces la salida de la operación gradiente será una matriz para la magnitud y una matriz para la dirección. Y a partir de ese punto que nosotros habíamos llegado hasta ahí cuando veíamos solamente los filtros, vienen otras operaciones que van a permitir adelgazar esos bordes o esos contornos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, vamos a pasar al siguiente documento. Que es donde, bueno, tenemos ya más detalle. Igual este documento se los comparto. Bueno, ahorita que terminemos se lo comparto para que lo tengan porque vamos a, bueno, más bien van a tener que implementar esta función. Fíjense, así como les acabo de decir, son 3 pasos, es obtener el gradiente, magnitud y orientación. Y luego, después de ese, vienen ya estas operaciones adicionales. Una que se llama supresión o máxima, ahorita vemos en qué consiste. Esta supresión o máxima ya es donde se va construyendo o se va adelgazando lo que sería el ancho de los bordes. Hasta aquí, pues digamos que ya tendríamos un borde con una anchura de 1 píxel. Y aún más, el método se puede seguir mejorando si aplicamos otra operación llamada histéresis de umbral. Bueno, más bien aquí como está como mal traducido, más bien aquí sería una umbralización con histéresis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta última operación está relacionada con la operación de umbralización. Nada más que se recuerdan que cuando veíamos la operación de umbralización, lo único que teníamos como referencia pues es un solo umbral. En esta umbralización con histéresis, el significado es que se necesitan de 2 niveles de referencia y entonces ya se seleccionará cuál es la salida de esta operación en función de los 2 niveles de referencia, ¿vale?
Entonces, esa sería la histéresis que nos va a presentar todavía mejoría en la salida del algoritmo. El primer paso, que es la obtención del gradiente, pues ya sabemos, ¿no? Primero, o antes de derivar, necesitamos aplicar un filtro gaussiano. Les decía con la intención de suavizar, ¿vale? Y bueno, ahí ya nos vamos a encontrar otra vez la situación o la problemática de qué máscara gaussiana utilizar. Otra vez, bueno, como ya vimos cómo generar las máscaras gaussianas, pues es simplemente buscar cuál es la más adecuada. Acabo yo de mencionarles que la idea es difuminar solamente algunos píxeles espurios o ruidosos y con la intención de evitar, en la medida de lo posible, difuminar los bordes verdaderos. Entonces, con eso lo que estamos diciendo es de seleccionar un filtro de una dimensión moderada. ¿Qué es una dimensión moderada? Quizás en el rango de 5 a 9, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, la fuente de donde se toma esta información sugiere utilizar cualquiera de esas dos máscaras. ¿Sí? Les digo, simplemente es una sugerencia, pero les digo, como nosotros ya sabemos cómo generar otras máscaras, pues podemos probar con otras alternativas. ¿Vale? Entonces, cuando estén implementando su filtro gaussiano, pues ya sea que utilicen una de estas máscaras o bien generen una a partir de lo que ya describimos previamente. Y luego, una vez que ya se hizo el filtro, lo que vimos o lo que les comenté en el documento anterior, pues es obtener su vector gradiente, que es derivar, y luego obtener su magnitud y dirección. Y vean en qué consiste ahora el método de supresión o máxima. Para implementar este procedimiento, lo que se hace es lo siguiente. Se toma en cuenta la información de las dos matrices que yo les decía. La matriz que nos representa la magnitud y la matriz que nos va a representar el ángulo o dirección. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esa información. Bueno, antes de describirles esto, aquí, bueno, en este mismo documento vienen descritos algunos, pues ya digamos, el algoritmo para poder implementar cada una de las etapas. Entonces, bueno, aquí nada más voy a avanzar para mostrarles, miren, aquí está. Este es el algoritmo para el gradiente, ¿vale? Que es lo que les acabo de describir, nada más que aquí, bueno, un poco más desglosado, donde nos dice que la entrada de este método es una imagen. Y bueno, la máscara de filtro de convolución, que son los parámetros del filtro gaussiano, y ya nos dice que la salida de este método será la magnitud del gradiente y la orientación o dirección del vector gradiente. ¿Sí? Entonces aquí está el gradiente que ya vimos, y aquí está el cálculo de la magnitud, y vean el cálculo de la matriz de dirección. Entonces vean que las salidas son dos matrices, la matriz M, que es la magnitud, y la matriz EO, que es la dirección, que es lo que nos dice aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, para avanzar a la siguiente etapa, se supone que ya conocemos estas dos, la magnitud y la dirección. Ahora, bueno, que es a lo que se refiere esta siguiente etapa, que es la supresión no máxima al resultado del gradiente. Dice, las dos imágenes generadas en el paso anterior sirven de entrada para generar una imagen con los bordes adelgazados. El procedimiento es el siguiente. Fíjense, se consideran 4 direcciones identificadas por las orientaciones de 0, 45, 90 y 35. Con respecto al eje horizontal,
para cada píxel, dice, para cada píxel se encuentra la dirección que mejor se aproxime a la dirección del ángulo del gradiente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, déjenme ver si... Bueno, este párrafo lo que nos dice primeramente es que tenemos que acomodar la imagen del ángulo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a describir un poco eso. A ver, bueno, vamos a suponer que esta tabla que estoy poniendo es un fragmento de lo que sería la matriz de los ángulos. Aquí, ¿qué es lo que dice esta parte de considerar 4 direcciones? Bueno, cuando nosotros obtenemos el vector de dirección, o la dirección de cada uno de los vectores gradiente, cada píxel, fíjense, aquí cuando nosotros calculamos el gradiente, se supone que el gradiente es un vector. En este caso, como ese gradiente lo estamos calculando para cada píxel, entonces cada píxel nos está representando un vector y la matriz de magnitud nos está indicando cuál es la magnitud de ese vector y por lo tanto la matriz de dirección nos está indicando cuál es la dirección de ese vector. Por ejemplo, vamos a suponer que después de que procesamos ya la información, vamos a suponer que en este píxel nos dio, no sé, algo así como 10 grados, aquí nos dio, no sé, 45 grados, 60 grados, 130 grados, no sé, 89. Sí. Vamos a suponer que después de que nosotros procesamos la imagen con el gradiente y sacamos la magnitud, esta es la matriz de dirección. Este paso, antes perdón, de aplicar esto de la no supresión máxima, primero tenemos que, perdón, ajustar o reacomodar esa matriz, ¿sí? ¿Cómo la vamos a ajustar? Pues simplemente vamos a tomar cada uno de esos valores y los vamos a reasignar
solamente utilizando cualquiera de estos 4 valores, que sería 0, 45, 90 y 135. ¿Por qué de esa manera? Porque acuérdense que cada uno de estos ángulos en realidad me está representando una dirección, y esa dirección se supone que sigue la dirección donde se está presentando la mayor cantidad de cambio. Entonces, ¿por qué todos estos posibles valores que yo tengo aquí los voy a acotar a solamente 4 valores? Sería por lo siguiente, vean. Vamos a suponer que este es el origen. Bueno, ese sería mi, bueno, más que el origen, perdón, sería el píxel de exploración actual. ¿Sí? Si yo consulto este píxel, que aquí estamos viendo que dice que tiene, bueno, perdón, esta es la imagen original, este es el píxel, y me dice que la dirección es de 60 grados. Este ángulo se mide respecto a la horizontal, ¿vale? Se mide respecto a la horizontal y en dirección antihorario. Entonces, si yo encuentro este valor de 60 grados, lo que me está diciendo es que en esa dirección, fíjense, esta es la horizontal, fíjense, esta es la horizontal sobre la cual se mide este ángulo. Si dice que el máximo cambio de la imagen o de la intensidad está sucediendo a 60 grados, entonces esta es mi referencia y a partir de aquí yo mido 60 grados. ¿Sí? Pero, como aquí estamos hablando de celdas de una matriz, pues aquí cuáles son las únicas posibilidades. Fíjense, a los 60 grados es probable que si yo hago la medición de manera directa, entonces, aquí yo mido 60 grados y aquí, digamos, estrictamente, aquí yo tendría el 45 grados, aquí tendría 0 grados, 45 grados y 90 grados, ¿vale? Entonces, este 60 estaría entre 45 y 90 grados. Pero vean, como estoy hablando de píxeles, cuáles son las únicas opciones que yo tengo para explorar otro píxel. Las únicas coincidencias que yo tengo es o este píxel o este píxel. Entonces, en términos estrictos, este 60 grados, bueno, ya aplicado o relacionado aquí a los píxeles de la imagen, yo la única opción que tengo para representar estos 60 grados y decir hacia dónde se dirige el cambio, pues la única posibilidad que yo tengo es este píxel o este píxel. Entonces vean que estas 4 valores que sugiere el método, que son 0 grados, 45 grados, 90 y 135, son los ángulos, o digamos que todos los ángulos los podemos redondear solamente esas cantidades, porque son las únicas posibilidades que yo tengo para que avance el método. Vean, el 0 grados me estaría mandando a este píxel. El 45 grados me está mandando a este píxel. Y el 90 grados me está mandando a este píxel. Y el 135 grados me está mandando a ese píxel. En realidad, yo debería de tomar todas las posibilidades, ¿no? Que sería 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados, pero también debería de considerar 180,
180, pero fíjense, ¿qué sucede aquí en el 180? Este 180, pues de alguna manera ya está incluido con aquí con los 0 grados, porque ya sé que este 0 grados, bueno, ahorita vamos a ver por qué les digo que ya está incluido aquí, porque parte del método, o el que nosotros sepamos en qué dirección va el cambio, lo voy a tomar en cuenta para hacer una comparación, ¿sí? Y esa comparación me dice que lo compare contra sus dos píxeles vecinos, que llevan la misma dirección. Entonces, si yo me encuentro que es de 0 grados, ¿cuáles píxeles vecinos llevan la dirección de 0 grados? Pues es este y es este, ¿sí? Es decir, si este está apuntando en esta dirección, pues aquí simplemente vamos a decir, quiere decir que el cambio viene desde acá atrás. Entonces, vean, es por eso que aquí si a este yo le asigno un valor o relacionado con 0 grados, entonces también está relacionado con 180 grados. Lo mismo pasa con este de 145, perdón, que este de 45, que estaría apuntando hacia este píxel, pues también supondría yo que viene el cambio desde este píxel. Y el de 90, que es este, yo supondría que viene el cambio desde este píxel. Y el de 135 supondría yo que viene el cambio desde este píxel. Entonces vean que con estos 4 ángulos es suficiente para representar las 8 posibles direcciones. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí sería porque ya lo contempló otro píxel. A ver, otra vez, perdón. Entonces ahí entraría en que solo toma esas 4 posiciones porque un píxel previo ya contempló esas posibles soluciones y se va encaminando. Más que contemplarlo, más bien porque están dentro de la misma dirección. Por Ok. ejemplo, aquí es, si este es el píxel actual que estoy explorando, bueno, déjalo, lo identifico acá. Vamos a suponer que este es el píxel actual, ¿sí? Y en su matriz de direcciones me marca que ahí hay 0 grados, ¿sí? Ese 0 grados, lo que quiere decir es que el cambio máximo que está presentando la intensidad lleva una dirección de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente punto donde yo voy a encontrar un máximo sería en el píxel vecino en la dirección de 0 grados, que sería este. ¿Sale? Entonces, parte del algoritmo me dice que yo haga una comparación en las intensidades que tengan la misma dirección. Entonces, como este me está diciendo que va en 0 grados, pues la comparación, o más bien, yo lo voy a hacer entre los dos píxeles. Vamos a decir que son parte de la misma, que son parte de la trayectoria hacia donde apunta este vector. Como es en 0 grados, digamos, apunta de aquí para acá, ¿sí? Pero fíjate que ahora ya tengo esos dos puntos. Si yo tengo esos dos puntos y trazo una línea recta, quiere decir que esa línea recta viene desde acá. Y entonces, cuando de la matriz de intensidades, quiere decir que yo tengo que comparar este contra este y contra este para verificar en realidad si por aquí fue un máximo. Entonces ve que en esta comparación ya está incluido el 0 grados, que es esta dirección, pero también está incluido el 180 grados, que es esta dirección. Entonces, es por eso que los valores que hay aquí, o al menos los que me representen valores cercanos a 0 grados, simplemente los voy a representar con un 0. Y lo mismo con el caso de 45 grados. Si, si aquí resulta que en lugar de que fuera 0 fuera el 45 grados, quiere decir que este yo lo tengo que comparar contra este y contra su píxel que viene sobre la misma línea que sería ese.
Entonces observemos que cuando aquí hay un 45, ya me va a permitir compararlo con este y con el opuesto, que sería este. Entonces es por eso que el 45 grados ya me representa tanto esta posición como esta posición. Y lo mismo sucede ahora para el 90, me representa esta, y finalmente el 135 me representa esa y esta. Es por eso que esos ángulos ya no los debo de, o ya no los considero, pues. Eso es desde el punto de vista de hacer más óptimo el método. Entonces, aquí cuál es lo que la idea. El cálculo que nosotros hagamos de los ángulos, la matriz que nos va a arrojar es algo como esto. Y nosotros, atendiendo al método, todos estos valores los tenemos que redondear solamente a esas 4 cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, les decía, o hablábamos de este, que es el 60. El 60, pues decíamos que simplemente lo que sabemos es que quedaría ubicado entre este píxel y este píxel, que es el de 45 y 90. Entonces nosotros tenemos que hacer una rutina para saber si ese valor de 60 lo redondeo a 45 grados o bien lo redondeo a 90 grados. Así un criterio muy simple, pues sería obtener la diferencia, la resta. Y el que me dé menor valor, pues ese sería su valor más cercano. Por ejemplo, diríamos 90 menos 60 nos da 30 grados. ¿Sí? 90 menos 60 nos da 30 grados y luego tendríamos 45 menos 60 nos daría menos 15. Bueno, si lo consideramos en valor absoluto porque lo que necesitamos medir es una distancia, tendríamos 15 grados. Entonces, el menor valor sería contra los 45 grados. Entonces, ese 60 en una imagen, en una matriz auxiliar o vamos a decir redondeada, aquí ya yo le asignaría el 45. ¿Sí? Y haríamos lo mismo con cada valor. Por ejemplo, el 10, diríamos, está más cerca del 0 o del 45. Pues diríamos que está más cerca del 0, por lo tanto aquí nos quedaría 0 grados. Y luego, el siguiente, 45, pues directamente corresponde con el 45, ahí no hay problema, le dejamos en 45. El 90, pues también coincide con el 90, pues ahí no hay problema. Luego el siguiente, que es el 100, está más cercano que ¿cuál? Que 90 o 135. Está más cercano a 90, por lo tanto aquí le ponemos 90. Luego el 130 está más cercano a ¿cuál? Al 135, por lo tanto aquí nos queda 135. Y luego el 60, bueno, ya vimos. El 178, pues está más cercano al 180, pero ya vimos que el 180 está relacionado con ¿quién? Con el 0. Por lo tanto, aquí le diríamos 0 grados. Y luego el 325, ese sería compararlo con cuál y cuál. El 325 sería entre 360 y 270. Sería entre 360, bueno, que es el 0 grados, y El 225 sería en el 135 entonces. es correcto. A ver, el 135 lo tendríamos. Sí, lo tendríamos de, bueno, vamos a decir, si tomamos esto como referencia, sería 0, 45, 90, 135 sería aquí. ¿Vale? Entonces aquí, como menciona su compañera, su compañero, perdón, estaríamos en 135. ¿Sí? Y luego, acá el 89, pues está cercano al 90. Y aquí el
78 está más cerca del 90, que sería entre 45 y 90. Luego seguiría el 58, que estaría más cerca del 45, y el 80, que estaría más cerca del 90. Entonces, fíjense, este enunciado lo que quiere decir es que la matriz de ángulos o de direcciones la tenemos que reasignar para que solamente nos queden esos 4 valores. Y aquí ya lo hicimos. Les decía que un procedimiento pues es simplemente hacer una... Nosotros sabemos o tomamos como referencia estos y simplemente hacemos una resta. Esa es una forma. Otra estrategia pues es simplemente establecer rangos. Por ejemplo, todos los valores que queden hasta, fíjense, establecer un rango, por ejemplo, el ángulo de 0 a 22.5 en la parte superior y en la parte inferior sería 360 bueno, serían dos rangos, ¿no? Por ejemplo, para el 0 sus rangos, si lo hiciéramos por rangos, sería de 0, si está entre 0 y 22.5, y si está entre 0 y 360 menos 22.5, ese sería un rango. Y el otro rango que fuera 80 más 22.5 y 180 menos 22.5, ¿sí? Entonces, si cae entre cualquiera de esos dos rangos, le asignamos un 0. Esa es otra forma de hacer esto, ¿sí? Entonces, dos formas. Una es que pongamos como referencia los ángulos y hagamos una resta y nos quedemos con el de menor valor. Otra es que nosotros establezcamos un rango para cada uno de estos y buscamos saber estos valores en qué rango caen y de acuerdo a dónde caigan le ponemos el valor correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí todavía no terminamos con la operación que se llama supresión de no máxima. Hasta aquí lo único que hemos hecho es que la matriz de direcciones la hemos redondeado solamente a estos valores y aquí ya tenemos el resultado. Ahora vamos a ver para qué vamos a utilizar este resultado. Dice, para cada píxel, bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué eso quiere decir esto? Dice, para cada píxel se encuentra la dirección que mejor se aproxime a la dirección del ángulo del gradiente, ¿sí? Es esto, cada uno de estos píxeles encontrar a la dirección que mejor se ajuste. Estas son las direcciones que se ajustan. Entonces, ¿cuál se ajusta más a la de 10? Pues los de 0 grados. ¿Cuál se ajusta mejor a la de 45? La de 45, la de 90, la propia de 90. ¿Cuál se ajusta mejor a esta de 100? Pues la de 90 grados. Tal es lo que quiere decir esto. Ahora, después de eso, ¿qué sigue? Dice aquí, posteriormente se observa si el valor de la magnitud de gradiente es más pequeña que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo, obtenida en el paso anterior. Dice, de ser así, se asigna el valor 0 a dicho píxel. En caso contrario, se asigna el valor que tenga la magnitud del gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va de nuevo. Fíjense, posteriormente se observa si el valor de la magnitud del gradiente, aquí estamos hablando ya de la matriz donde viene la magnitud, es más pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo. Aquí es donde radica lo que les comentaba hace un momento. Este ya fue nuestra matriz resultante. Por ejemplo, si estuviéramos explorando, digamos, este píxel, ¿sí? Bueno,
de este píxel, bueno, acuérdense que esta matriz me da la dirección, pero yo tengo a la vez la matriz de magnitud. Entonces lo que dice este párrafo, voy a comparar que el valor de magnitud, verificar que sea más pequeño que al menos uno de sus vecinos en la dirección del ángulo. Bueno, si yo estoy explorando o el píxel de interés en ese momento es este, aquí me dice que la dirección es de 45 grados. Entonces, los dos píxeles vecinos con los que yo lo voy a comparar, que están en la dirección de 45 grados, es este y este. Pero a ver, para mayor claridad, bueno, aquí por poner algo, diríamos el... Bueno, esta es, acuérdense, los datos originales o que resultaron del gradiente fue la matriz de dirección es esta y esta es la matriz de magnitud. De la matriz de dirección, previamente ya la procesamos y la dejamos así. ¿Sí? Ahora lo que nos dice la siguiente etapa del algoritmo es, yo estoy explorando ese píxel, que es la magnitud. Para poder definir y generar una matriz resultante con un borde más adelgazado, lo que yo hago es ver la matriz de dirección que estoy observando, que en esa misma posición correspondiente es de 45 grados. Entonces, según el método, me dice que la magnitud del gradiente lo tengo que comparar con sus vecinos que tengan esta dirección. Entonces, los vecinos que tienen la dirección de 45 grados, ¿cuál es? Es este y es este. Entonces, de la matriz de magnitud, tomo el valor del píxel de interés o en el que estoy y lo comparo contra estos dos. Entonces, ¿por qué con estos dos? Porque es el ángulo que me está indicando la matriz de dirección. Si aquí apareciera un 135 grados, entonces ¿contra quién lo tendría que comparar? Contra estos dos píxeles vecinos. Si fuera aquí un 90 grados, los tendría que comparar contra este y contra este. Si fuera el de 0 grados, pues lo tendría que comparar con este y con este. Pero como aquí aparece 45 grados, pues lo comparo con este de 45 y con el opuesto, que están en la misma línea de 45 grados. Bien, entonces, ¿qué dice al respecto de la comparación? Al respecto de la comparación nos indica, dice, si el valor de la magnitud del gradiente es más pequeño que al menos 1, entonces le vamos a escribir un 0, pero este 0 se lo vamos a escribir en una nueva matriz auxiliar, obviamente que tenga las mismas dimensiones. Entonces, pero aquí el requisito es este, que el valor de la magnitud sea al menos menor a uno de los dos vecinos, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a tomar este valor
lo comparo con dos de sus vecinos de acuerdo a la dirección, y si es menor que al menos uno de ellos, entonces le voy a escribir un 0. ¿Sí? Pero ese 0 lo voy a escribir en una matriz auxiliar nueva. Entonces, aquí es donde estamos identificando, como dice aquí, estamos suprimiendo los no máximos. Aquí acuérdense que como estamos hablando del gradiente, en sí el gradiente o los valores que quedaron aquí me están representando, ¿se acuerdan que si graficaban la magnitud del gradiente ya era, me daban los bordes y aparecían ahí en color blanco? Quiere decir que los bordes ya me representaban valores máximos. Entonces, aquí decimos que se suprimen los valores no máximos en relación a píxeles vecinos. A píxeles vecinos de acuerdo a este ángulo. Entonces, fíjense, como esta cantidad aquí es menor, dice el algoritmo que sea menor al menos que 1, aquí en realidad es menor a los 2, entonces lo vamos a suprimir o lo vamos a borrar porque en realidad este no me está representando un máximo. Diríamos en otras palabras como que no es un borde verdadero. Entonces, bueno, vean, fíjense. Imagínense que si nosotros mostráramos esta imagen, vean que esta franja me está representando, como todos estos son máximos, por ser la magnitud del gradiente, quiere decir que esto me representaría un borde, pero vean que este borde tiene un espesor de 3 píxeles. Entonces, aquí lo que estoy haciendo con esta parte del método, esta franja de 3 píxeles, después de que haga esta operación que estoy comentando ahora, se va a borrar. ¿Sí? Este se borra y a lo mejor vean que ya quedó separado este píxel de este píxel. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí ya borré pero quizás cuando pasé por vean que cuando pasé por este píxel, lo más seguro es que su dirección pudo haber traído este mismo o este mismo. Bueno, de hecho aquí vemos que trae 90 grados, por ejemplo. Entonces quiere decir que se comparó con este de arriba y con este de abajo. Y que a lo mejor pasó el criterio y conservó su valor, indicando que sí era un máximo verdadero. ¿Sí? Ahora que llegamos aquí, estamos corroborando que no era un máximo verdadero, por eso se está suprimiendo. Y vean que se conserva o se mantiene 600. Y a lo mejor cuando llegamos aquí, si comparáramos a lo mejor también resultó que se eliminó. Y vean que de esta franja de 3 píxeles, que era el espesor de un borde, simplemente nos quedamos con un solo píxel. Entonces es por eso que decimos que este paso del algoritmo, al suprimir los no máximos o los falsos máximos, adelgaza más los bordes. ¿Sí? Pero acuérdense, comparo contra cualquier, contra sus dos vecinos de acuerdo a esta dirección. Si es menor que al menos 1, entonces lo voy a borrar y en la nueva matriz le voy a poner un 0. Si es mayor a sus vecinos, entonces el valor se conserva y lo voy a dejar también en la nueva matriz. Y entonces la nueva matriz que yo genere, esa es la que es la que voy a seguir trabajando. Y a ver, déjenme, ¿qué más dice aquí? Dice, fíjense, de ser así, bueno, el valor se asigna el valor 0 a dicho píxel. En caso contrario, se asigna el valor que tenga la magnitud del gradiente, es decir, se conserva.
y vean que se genera esta imagen o una segunda imagen auxiliar, pero hasta aquí, si nosotros la mostráramos, ya deberíamos de tener los bordes adelgazados. Entonces, al ejecutar este paso de supresión de no máximos, aquí ya deberíamos de tener un mejor comportamiento en los bordes. El siguiente paso ya es simplemente todavía seguir haciendo mejoras. ¿En qué consiste? Pues simplemente en establecer un umbral, pero en este caso con histéresis. Cuando decimos que es con histéresis, es que vamos a poner dos umbrales. Entonces vamos a ver, bueno, perdón, antes de igual déjenme ver si acá está el algoritmo para la supresión de no máximos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están las imágenes o las matrices de entrada, que es la magnitud, la dirección y la imagen de salida. Aquí está lo que les decía, consideren las 4 direcciones para redondear la matriz de gradiente. Y aquí vienen las condiciones que acabamos de discutir para cada píxel. Primero ver qué dirección tiene. Y luego, pues ya tomar el criterio de comparar con sus vecinos para ver si se le asigna el 0 o no. Y regresa otra vez la imagen de salida, la IE. Bueno, aquí está el algoritmo de lo que acabo de mencionar. Bueno, no sé si hasta ahí hay algún comentario. Yo nada más tenía una duda de más o menos cómo funcionarían los bordes. Como no tienen, no sé, la dirección de 90 grados y si está en la posición 1-1, no compararía con el de arriba porque no existe el de arriba. Ah, ok, a ver, déjame ver. Sí, ahí tiene razón. Vamos a ver qué sucede en el caso de un borde. Ok, no, aquí en el caso del borde, acuérdate que es la misma técnica que hacíamos en los filtros. ¿Te acuerdas que para hacer el filtro gaussiano o cualquiera de ellos, hay que hacer una imagen, una matriz aumentada? Entonces, si esto nos representara el borde de la imagen, se supone que cuando nosotros aplicamos el filtro, aquí deberíamos de tener un renglón, al menos un renglón o más. Eso ya depende de la dimensión del filtro, que estaría aumentado. Entonces, para efectos de esta operación, simplemente compararíamos o resolveríamos esto hasta la primera fila aumentada y hasta la primera columna aumentada. ¿Sí? En otras palabras, ya no tendríamos que resolver toda la matriz aumentada. Solamente vamos a resolver los píxeles que corresponden o las celdas de la matriz que corresponden a la imagen. No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, ya con eso. Okay. Bueno, sí, acuérdense que ahí estamos utilizando un filtro y para resolver el filtro pues sí necesitamos aumentar la matriz. Bueno, ahora el siguiente paso es la histéresis o una umbralización con histéresis a la supresión no máxima. Entonces, a la matriz que sale del paso anterior, es muy posible que todavía tengamos algunos píxeles aislados, ¿vale? Entonces, esta operación de comparación, la idea es verificar cuál es el comportamiento de esos píxeles detectados como máximos todavía
pero que quizás no son parte del borde. Entonces, para ello, bueno, se hace una operación de umbralización, pero con histéresis. Acuérdense, histéresis se refiere a que yo tengo dos umbrales. Entonces dice, la imagen obtenida en el paso anterior suele contener máximos locales creados por el ruido. Dice, una solución para eliminar dicho ruido es la histéresis del umbral. Bueno, diríamos, el proceso consiste en tomar la imagen obtenida del paso anterior, tomar la orientación de los puntos de borde de la imagen y tomar dos umbrales. El primero más pequeño, bueno, aquí la condición sería tener un umbral 1 y un umbral 2. El primer umbral debe de respetar la condición de que es menor al segundo umbral. Y una vez definido eso, dice, para cada punto de la imagen se debe localizar el siguiente punto de borde no explorado que sea mayor al segundo umbral. Bueno, aquí fíjense, aquí algo importante. De aquí habla de un punto de borde no explorado. ¿Qué quiere decir? Que conforme nosotros vayamos avanzando o trabajando sobre cada uno de esos píxeles marcados como bordes, de alguna manera, y ahí podemos utilizar otra matriz auxiliar, tenemos que marcarlo si es que ya lo hemos procesado o no. En este caso, indicando que el algoritmo o el método que hagamos simplemente dice, o diríamos que lo procesamos una sola vez. Ahora, otro comentario en este paso. Dice, para cada punto de la imagen se debe de localizar el siguiente punto. ¿Qué quiere decir? Que ahora el recorrido no lo haríamos en toda la imagen, sino solamente, bueno, la primera vez, si vamos a empezar a explorar la imagen, hasta encontrar el primer punto de borde, que sería uno de los máximos marcados en el paso anterior. Y una vez que hayamos encontrado ese, ya la exploración ya no se hace píxel a píxel, sino más bien ya se hace solamente tomando en consideración los píxeles que tuvieron un valor diferente de cero. Acuérdense que del paso anterior marcamos, si no cumplían con la condición, todos los valores se hacen cero. Y si cumplen, iban a tener un valor diferente de cero. Entonces eso lo podemos tomar como guía para hacer este proceso de estar localizando puntos que pertenecen a un borde. De hecho, diríamos que si el valor que tiene el píxel es diferente de cero, entonces es un borde. Y vean que la condición de ubicar o de localizar ese primer punto de borde tiene que cumplir la condición de que sea mayor al segundo umbral. Acuérdense que los umbrales son valores que nosotros podemos o vamos a definir. ¿En función de qué? En función de la intensidad que esté presente. Entonces dice, a partir de dicho punto, seguir las cadenas de máximos locales conectadas en ambas direcciones perpendiculares a la normal del borde, siempre que sean mayores al primer umbral. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros localizamos el primer píxel, que es un máximo, y que fue superior al umbral 2, ahora lo que voy a hacer es utilizar todavía lo que es la dirección
Por eso aquí dice tomar en cuenta la orientación. De ese píxel voy a ver qué orientación tiene. Y voy a, de acuerdo a esa orientación, voy a verificar los vecinos de ese píxel. Y voy a verificar que esos dos vecinos sean mayores al primer umbral. Ahora, ¿eso para qué me sirve o eso qué información me va a dar? Lo que me está diciendo, si yo verifico que ambos de sus vecinos son mayores que el primer umbral, lo que quiere decir es que el píxel que yo tengo en consideración está conectado a esos dos. ¿Qué significa que estén conectados? Por ejemplo, bueno, esta misma imagen pero vista en otro contexto. ¿Qué significa que estén conectados? Significa que si yo tengo este píxel y de acuerdo a su dirección, en esa etapa de histéresis, la dirección me dice que es de 45 grados, entonces yo voy a checar este píxel y este píxel. Y si yo verifico que estos dos píxeles son mayores al umbral 1, entonces quiere decir que aquí es, bueno, que tanto este píxel como hay una conexión. ¿Qué quiere decir que estén conectados? Que sean contiguos, que esté uno al lado del otro. Y lo mismo para este píxel. ¿Sí? Entonces, si se cumple ese requisito, quiere decir que estos tres píxeles forman parte del borde. ¿Y por qué decimos que forman parte del borde? Porque vean que aquí se está generando una continuidad de conexión de píxeles. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede, por ejemplo? Bueno, lo voy a poner así. Estamos en este píxel y que la dirección fue de 45, lo comparo con este y con este. Aquí lo que estoy observando es que este píxel seguramente va a ser menor al primer umbral. Como es menor, entonces aquí lo que estoy detectando es lo siguiente, fíjense. Aquí parecía que tenía un borde, ¿sí? Y entonces resultó que este estuvo conectado con este. Pero cuando llegué a este, y aplicando ese mismo criterio de histéresis, estoy observando que sus dos vecinos, o al menos este vecino, ya no superó el valor del primer umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces este está conectado a un píxel que ya no es parte del contorno. En otras palabras, es como si aquí el contorno estuviera roto. En ese sentido, diríamos también, o se puede concluir, que entonces este píxel tampoco es parte de un contorno y entonces también se quita. Y vean que la única opción que nos quedaría sería esta. Bueno, aquí aunque ya no tengo otra imagen, aquí probablemente este píxel a lo mejor sí está asociado con este y a lo mejor el contorno verdadero sería este. ¿Sí? Entonces, este criterio de histéresis lo que nos va a permitir es estos píxeles que están aislados, nos permite eliminarlos y vean que el contorno queda más definido. De hecho, bueno, ahorita que empiecen a hacer el algoritmo, pueden hacer una imagen y nada más llegar hasta la operación antes de la histéresis y luego la comparan con el después de la histéresis para que vean que les va a quitar estos píxeles, que es una mejora adicional. Pero el adelgazamiento del contorno, desde el paso anterior ya lo tenemos, desde la supresión de no máximo.
Bueno, vamos a ver. Ok. Dice, a partir de dicho punto, seguir la cadena de máximos locales. Dice, conectados en ambas direcciones, perpendiculares a la normal del borde, siempre que sea mayor al primer umbral. Ahora, fíjense, dice, así se marcan todos los puntos explorados y se almacena la lista de todos los puntos en el contorno conectados. Es lo que les mencionaba. Si este ejemplo que les acabo de comentar cumple, entonces se marca como que pertenece a un contorno, es decir, bajo qué condiciones cumple cuando como lo teníamos así. Así se observa que está conectado a dos píxeles que son del contorno. ¿Cómo sabemos que son del contorno? Porque rebasan el umbral 1. Y entonces esto lo marcamos, y marcarlo quiere decir que en una nueva matriz, pues ahí le pongo un 1, por ejemplo. O el 255, como ustedes vean. ¿Y bajo qué condición no lo marco? Pues cuando no cumpla la condición. ¿Cuándo no la cumple? Cuando esto está así. O cuando tiene así, que lo más seguro es que sea un valor muy pequeño o menor que el umbral. ¿Vale? Aquí nada más el comentario. El umbral 1 y el umbral 2 al que se refiere el documento, nosotros lo tenemos que definir. ¿Vale? ¿En función a qué? En función a que nosotros observemos cuáles son los datos que hay aquí en la imagen, y ya de acuerdo a las intensidades que nos resulten, nosotros tendremos que proponer esos valores. Entonces, después de eso, tendremos píxeles marcados, y son los que se van a conservar como parte del borde. Y bueno, aquí el comentario es ese, que la podemos visualizar de la siguiente manera. Dice, es así como en este paso se logra eliminar las uniones en forma de Y de los segmentos que confluyen en un punto. ¿Sí? Esta forma de Y, bueno, aquí no se logra apreciar, pero les digo, suponiendo que, bueno, aquí la podemos ilustrar. Por ejemplo, así. Vean, estos serían una franja de un contorno, perdón, y este sería un píxel aislado, que lo más seguro que después de que verifiquemos la prueba, no corresponda a un contorno. Y vean que aquí está la forma de Y a la que se refiere el problema. Después de que pasemos por ese formato o umbralización por histéresis, este va a quedar fuera de las marcas, y los únicos que van a permanecer marcados serían estos 3 píxeles. Y este va a desaparecer, y bien, esta es la forma a la que se refiere ese enunciado. Ok. Entonces, después de este paso, pues ya básicamente tendríamos la imagen ya más refinada. Ya tendríamos, todavía se puede, bueno, fíjense, aquí nada más el comentario. Este paso de la supresión o más bien la umbralización con histéresis, el objetivo es quitar los píxeles que presenten esa forma de Y. Pero todavía es muy posible que el contorno de los objetos, en algunos casos, aparezcan entrecortados. Este cuarto paso, que no sé, creo que ya no viene descrito. No, ya no está. Bueno, aquí nada más el cuarto paso, pero esto ya hace referencia a otro algoritmo que ese ya sí no lo voy a, o más bien ya no viene descrito aquí. Pero este cuarto paso, ¿qué es lo que hace? Después de que hacemos la comparación con umbral,
el único objetivo fue eliminar estas formas en Y, pero es muy probable que en algunos casos los contornos todavía tengan interrupciones. En otras palabras, sean contornos abiertos. Entonces, si el objetivo de que tuviéramos para detectar los contornos es que además quisiéramos que estuvieran cerrados, entonces todavía aplicamos este método adicional con la intención de que los contornos que aparecieran en las imágenes fueran cerrados. Aquí, a términos generales, o a grosso modo, ¿cómo podemos hacer eso? Pues otra vez, simplemente nos vamos a guiar con la matriz de orientación o con la dirección de los vectores, y ahí sí lo que vamos a hacer es seleccionar un píxel que, de acuerdo a los pasos que ya hicimos, es un contorno, y luego vamos a observar qué dirección tiene, y lo único que vamos a hacer es avanzar en esa dirección y rellenar el píxel como si fuera un contorno, y luego validar si en algún momento se va a conectar con otro, y en cuanto se conecte, pues ahí terminamos el algoritmo, ¿sí? Eso sería a grosso modo este cuarto paso. Bueno, que les digo, si la aplicación que estamos resolviendo ya no es muy, bueno, si hasta el paso anterior se logran los contornos cerrados, o bien no es tan importante tener todos los contornos cerrados, entonces pues hasta ahí terminaríamos. Si no, también otro método que podemos utilizar aquí para hacer estos contornos cerrados, pues ya son operaciones de morfología, que bueno, ya veremos algunas básicas en otro momento, ¿vale? Pero hasta aquí, digamos que la implementación que tendrían que hacer sería hasta el paso anterior, hasta la umbralización con histéresis. Entonces, también aquí está el algoritmo. Bueno, aquí un poco más, vamos a decir un poco más en resumen de lo que les acabo de comentar al respecto de la supresión o máxima. Y al final, pues aquí la matriz nos regresaría eh, ya el borde con espesores de un solo píxel, o si no ya con bordes completamente adelgazados. Y vean que esto, bueno, ya representa una gran mejoría en relación a solo utilizar la derivada. Y bueno, ya nada más aquí algunos ejemplos en imágenes. Por ejemplo, esta es la imagen original en niveles de grises, y este sería el resultado del algoritmo de Khan. Por ejemplo, fíjense, a lo que me refiero con ese último paso, que a veces es necesario y no. Vean que en la mayoría, o más bien en algunos, por ejemplo en este, que es este objeto, pues sí llegó o sí detectó el contorno cerrado. Pero vean este, por ejemplo, aquí quedó el contorno abierto, aquí está el contorno abierto y aquí está el contorno abierto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, igual se pueden seguir haciendo mejoras o buscando alternativas para mejorar este resultado. Este es otro ejemplo. Fíjense, aquí lo que nos muestra es, aquí vean que esta imagen es más clara y esta imagen como aparece más difuminada. Es decir, aquí se le aplicó un filtro de suavizado, y vean qué sucede si no aplicamos el filtro de suavizado. Todos estos detallitos que aparecen aquí en el adorno del sombrero y otros, vean cómo aquí están. O todos estos, pues todos estos detalles. Entonces vean que aquí la utilidad del filtro de suavizado nos ayuda a limpiar un poco todo eso. Vamos a decir que no es parte de los bordes principales. Y vean acá el mismo algoritmo de Kani,
después de, o más bien incluyendo lo que sería el filtro de suavizado, ¿sí? Esas serían las diferencias entre ponerlo y no ponerlo. Y aquí, a ver, déjenme ver. Ok, bueno, fíjense, bueno, aquí ya lo, igual checan ustedes de los pies de figura, y aquí simplemente vean que, bueno, aquí igual sería como un tip, que también influye en los resultados la selección de los umbrales. En otras palabras, para calibrar nuestro sistema detector de bordes o este algoritmo de Canny, dependiendo de la imagen que tengamos, podemos o nosotros tenemos que hacer pruebas para ver cuál es el conjunto de valores umbral que nos va a regresar un valor más adecuado o nos regresa un mejor resultado. Por ejemplo, fíjense, aquí en este detalle, con esta línea, vean cómo aquí aparece el borde y aquí no está. Entonces, eso es influencia de lo que fue los umbrales definidos en el último paso. Y bueno, nada más aquí algunas observaciones generales respecto al algoritmo. Y bueno, aquí está la fuente de información, ¿sale? De donde se respalda este algoritmo. Bueno, igual este documento ahorita se los comparto. La idea es, bueno, intenten hacer la implementación y hagamos una prueba, ¿vale? A ver cómo les va. Bueno, igual otra vez les digo, ¿no? La idea aquí es, pues que lo resolvamos. Igual, bueno, otra vez aquí, creo que no, es otro comando. Igual el comando para resolver esto, pues lo tenemos ahí en MATLAB. Pero bueno, aquí como ejercicio les pido que hagan una implementación a ver cómo nos va, y ya incluso si la terminamos, podemos comparar el resultado contra el propio resultado que ofrece MATLAB. ¿Vale? Bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta, quizás ahorita todavía no, a lo mejor se presentarán cuando empiecen a desarrollarlo, pero no sé si por el momento quieran, tengan alguna observación o comentario. De mi parte, no, creo que sí quedó bien explicado, nada más que ahí sí, ya para desarrollarlo, implementarlo en código, siento que es donde nos podemos trabar por el uso de las matrices y todo eso. Ok, bueno, igual les digo, la ventaja aquí del documento que ahorita se los comparto, o más bien lo pondré en aula virtual, es que ahí ya viene un poco desglosado a nivel algorítmico. De todos modos, cualquier duda, pues aquí la vamos resolviendo. Les iba a comentar al respecto de lo anterior. Bueno, más bien han estado trabajando sí construyeron el del método de calibración, no recuerdo si les dejé actividad o no, pero igual lo checo en aula virtual. Del asunto del reconocedor de monedas, también ese sí hay que empezar a trabajarlo, no sé si cómo van, o si tienen dudas o todavía no lo empiezan a hacer. Pues yo más que nada estaba convirtiendo todas las actividades previas que utilizamos en funciones para poder implementarlas en ese. Ok, bueno, es buena táctica, buena idea. Entonces, bueno, sigan trabajando. También recordarles que, bueno, ya viene otra vez periodo de exámenes. Entonces, bueno, ponernos de acuerdo en las fechas y ya les diré qué actividad hacer. Sí, al menos lo que llevamos hasta hoy, sí intenten resolverlo, porque en eso me voy a basar y es en lo que voy a basar para pedirles el examen. O es lo que incluiría el examen. ¿Sí? Ya, bueno, en la próxima semana ya les diré de manera más puntual en los temas, pero digamos, de entrada diríamos, creo que sería desde la parte de los filtros espaciales,
hasta, pues les diré hasta lo de hoy. Por eso es importante que lo practiquen y lo estén intentando y si tienen dudas, pues me estén preguntando. ¿Vale? Entonces, bueno, por la sesión de hoy vamos a terminar ahí. Y entonces yo creo que el lunes hablamos de lo del examen, a ver cómo lo hacemos. Pero sí, practiquen y cualquier duda o comentario, pues, bueno, manténganse aquí al tanto y me mantienen al tanto para irlo resolviendo. ¿Vale? Bueno, si no tienen algún otro comentario adicional, pues por hoy sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Igual, profe, cuídese. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.